Tienes que estar bien. Virgencita, por favor. Por favor, no te lleves a mi niño. Tú sabes que este niño es como si fuera mío, como si lo hubieran sacado de mi vientre. Llévame a mí, pero no te lo lleves a él. Yo le daría el corazón si fuera necesario, pero no te lo lleves, por favor. No es justo que un angelito como el mío tenga una enfermedad así. Mira, que Dios me quite la vida en este momento. Pero a mi niño no. Es que no quiero que sufra. No quiero que me lo quiten. No es justo que a un niño le quede tan poquito tiempo de vida. Eduardito, no. No entiendo qué me pasa con ese niño. No entiendo por qué lo quiero tanto. No puedo permitir que se muera. Al menos pasó una buena noche y amaneció sin fiebre. Ay, Eva. Nunca me imaginé que fuera tan grave. No, yo tampoco. Dime qué madre puede pensar que a su hijito tan pequeño y tan inocente le puede pasar algo así. Y yo sin poderlo ayudar. No digas eso. Tú también puedes ser un donante compatible, Eva. Es que las posibilidades son muy pocas. Ni siquiera llevo su sangre. Pero yo sí. Soy su tía, que no se te olvide. Y hoy mismo te juro que me hago la prueba para ver si soy compatible. Gracias. De verdad no sabes lo valiosa que ha sido tu amistad y tu apoyo incondicional. Me hubiera encantado tener una hermana como tú. Bueno, pues en teoría lo somos, ¿no? Andrea, voy a tener que pedirte que estés más al pendiente de la empresa. Por lo menos hasta que solucione todo lo de Eduardito, ¿sí? Claro, no te preocupes. Mira, tú dedícate 100% al niño y yo me encargo de todo lo de la oficina, ¿ok? Gracias. ¿No crees que sería buena idea buscar al papá del niño? Mira, te lo digo porque al no tener hermanos, la posibilidad más alta de que alguien sea compatible con él, obviamente la tiene el papá. ¿Y puedo ir a hacerme la prueba para ver si soy compatible con Eduardito? Sí, claro. Yo voy a estar aquí todo el día, así que puedes venir cuando gustes. Aquí te vamos a sacar una muestra para medir el grado de histocompatibilidad con el bebé. Si resultas compatible, programamos la cirugía inmediatamente. Está bien. En este momento salgo para allá. ¡Sergio! ¿Pasó? Hoy va a ser un día difícil, pesadito. Es desolador ver a un niño tan pequeño necesitando un trasplante de médula. Bueno, esperemos encontrar al donante. Ve preparando todo el equipo para hacer las pruebas. Seguramente va a venir bastante gente. Yo mismo me voy a hacer el examen. Vamos a hacer lo imposible por ayudar a ese bebé. Sí, doctor. Gracias. Con permiso. ¿Pero qué pasó? Sergio, ¿qué te pasó? Sergio, contéstame. Unos tipos. Me quisieron asaltar y opuse resistencia. ¿Qué? No, esto está muy Me loco. iban a matar. ¿Pero por qué te van a matar? Se ensañaron, Sergio. No ¿Qué sé si hiciste? estoy bien. ¿Estás bien? Sí, estoy bien. Me No voy a estás bañar. bien. Me voy a... ¿Cómo que te vas a bañar? Te voy a llevar a que te revisen. No, por favor, no. Estoy bien. Estás bien golpeado. Vamos, ven. Vamos a ir a la clínica de un amigo. ¿Sí? Tranquilo. Yo me voy a hacer la prueba. A lo mejor la Virgencita me hace el milagro y resulta que yo soy compatible con él.
Sí, sí puede ser. Pero digo, obviamente tenemos más posibilidad de los miembros de la familia. Y su papá. Por favor, Andrea, no me hagas las cosas más difíciles. Yo no quiero que ese hombre sepa de la existencia de mi niño. Eva, por favor, piénsalo. O sea, es que por mucho daño que le haya hecho ese hombre a tu amiga, podría salvar ahora la vida de su propio hijo. Además, ni siquiera creo que se niegue a ayudarlo, la verdad. Es que no se negó. ¿Qué? ¿Hablaste con él? ¿Le contaste? Eva, por favor, dime algo, cuéntame. Andrea, el papá de Eduardito es... ¿Qué? ¿Quién está ahí? Eva y yo, señora. Déjanos solas, Andrea. Necesito hablar con Eva. Lo siento, señora, pero yo me tengo que ir a la clínica, no puedo. Pero no te preocupes. Lo que tengo que decirte es breve, pero muy importante. Anoche fui a tu cuarto y tenías la puerta con llave. ¿Qué quieres? ¿Volverme loco? Entonces, ¿me tienes en cuarentena o qué? ¿Por qué mejor no me cuentas lo del desmayo de Rosa? Porque prefiero que hablemos de nosotros. Entonces, no estoy nada contento con esta situación. O sea, en esta sociedad, tú te estás comiendo los platos de frutas mientras yo me estoy comiendo las migajas. Ay, deja el drama que te engolosinas. Si quieres, en la noche nos encontramos en mi cuarto y bajo las sábanas te aclaro todo lo que quieras. ¿O qué crees? ¿Que tú eres el único que está en cuarentena? Ahora sí dime, ¿qué sabes de la sufrida de Rosa? ¿No será que está embarazada? Ay, ya no inventes. Rosa se desmayó porque el chamaco de Eva está a punto de estirar la pata. Ay, ¿de qué hablas, Ramón? ¿Qué manera es esa de expresarte de tu hijo? Es la verdad. A Squeaky le parece que hay que hacerle un trasplante de no sé qué cosa. Bueno, hoy todos en la familia van a la clínica a hacerse unos exámenes. Incluyendo a Rosa, ¿eh? No, pero Rosa, mira. Vaya, la van a descubrir. Ella no es la madre. Ay, no, pobre escuincle. De veras. Ni la madre postiza ni el padre adoptivo le van a servir. Oye, tú deberías ir a hacerte los exámenes, ¿eh? ¿Yo? ¿Para qué? ¿Para que me saquen las tripas? No, mi amorcito. Yo me quedo aquí tranquilito, no sea que luego me dejen tíos en una camilla. Que se las arreglen como puedan. Pon un poco de interés. Se supone que eres el padre. En algún momento vas a decirlo. Y además, a todos les debe extrañar que tú no te hayas ni ofrecido ni aparecido por ahí. Yo veré qué hago con esta situación. Pero ni a Rosa ni a mí nos conviene que nos descubran. ¿O sí? No, por supuesto que no. Bueno, deja el drama. Que ni tú ni Rosa le van a servir al mocoso para donarle nada. Pero él lleva sangre sotomayor. A alguien de por aquí le va a servir. Disculpe, señora, no tengo mucho tiempo. Espero sea breve. Tengo que ir a la clínica del doctor Andrade para hacerme la prueba de compatibilidad. Está bien, pero anoche me llamaste abuela. Por cierto, discúlpeme por lo de anoche. Yo trabajé mucho en ese enlazamiento, pero cuando el doctor me dijo de la enfermedad de mi hijo, yo casi me muero. No vengo a reclamarte nada. Sé lo mucho que te has esforzado por llevar adelante la empresa y te lo agradezco. Solo quiero pedirte algo. No se preocupe. Yo no voy a descuidar la empresa. Ya hablé con Andrea y ella se va a hacer cargo de todo. Lo que quiero pedirte, Eva, es que aceptes que yo también me haga la prueba. Y si soy compatible, quiero salvarle la vida a tu hijo. Ya no puedo y te entrego lo que tengo, lo que queda en mí. Es absurdo no tenerte si naciste solo para mí.